se vayan incorporando eh, las personas a esta conferencia. Pediría a nuestro moderador que pudiera dar acceso y poder desactivar los micrófonos, por favor, para que eh, pueda realizarse la conferencia. También solicito que puedan iniciar con la cámara apagada, por favor, para evitar también eh, alguna interrupción en la conexión o alguna otra situación técnica. Entonces, agradezco mucho que tengan su cámara apagada y los micrófonos también desactivados conforme vayan iniciando. Muchísimas gracias por esta consideración. Bueno, el doctor Alejandro Ruiz Zumbo es licenciado en psicología, maestro en filosofía de la cultura y doctor en filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es profesor de licenciatura y posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 161, y coordina el ámbito de iniciación a la enseñanza del doctorado regional Centro-Occidente de la UPN. Su investigación se centra en los procesos educativos en distintos niveles, mediante herramientas metodológicas y categorías de las ciencias de la educación. Ha participado en numerosos foros y actividades académicas nacionales e internacionales vinculados con la educación, la psicología, la filosofía y el psicoanálisis. Ha publicado artículos y capítulos de libro en revistas y editoriales especializadas. Le dejamos el tiempo para usted, doctor Alejandro Ruiz. Bienvenido a CEPSI Universidad. Listo, ya tengo el audio, doctor, ¿me escucha? Ok, Sí, bueno, doctor, ya lo escuchamos perfectamente. agradezco la generosa invitación a CEPSA Universidad, así como también al doctor Edgar que me la hizo llegar, Edgar Correa Terán, y desde luego al doctor Roberto Carlos Peña, rector de esta universidad. Y bueno, este agradecimiento lo extiendo también a todas las personas que se encuentran en este momento conectadas. He preparado esta Pues esta conferencia, bueno, a partir de un texto en torno a un tema que he venido trabajando a lo largo de este año, es un ejercicio ensayístico filosófico caracterizado por una lectura hermenéutica fenomenológica, la cual voy a ir explicando a través del transcurso de mi exposición. Y bueno, pues esto me ha abierto paso a elaborar algunas reflexiones filosóficas sobre el tiempo en educación. Confío en que puede resultar de su interés y también puede constituir una aportación valiosa para quienes se dedican al ámbito educativo. Y bueno, nada más no pregunté, ¿de cuánto tiempo dispongo, doctor Carlos, Roberto Carlos? Adelante, doctor. Eh, 20 a 30 minutos, doctor Alejandro. Ok, le pido nada más, bueno, luego me centro en mi presentación, si me puede nada más hacer un recordatorio del tiempo para no exceder de los 30 minutos, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, doctor. Bien, pues sin más, paso al tema de mi conferencia, los tiempos en la educación, reflexiones filosóficas sobre los tiempos del docente y del estudiante. La educación generalmente nunca ocurre en un solo tiempo, sino se despliega en una constelación de temporalidades que se entrecruzan, como lo son el calendario escolar, sus fechas límite, los ritmos burocráticos de las instituciones, el tiempo de las políticas educativas, pero también el tiempo íntimo del docente que planea, se preocupa, se agota y a veces sigue pensando en sus estudiantes o actividades mucho después de haber salido del aula. Por otra parte está el tiempo íntimo del estudiante, con sus deseos de formarse, prepararse para una profesión
con sus incertidumbres, trabajos, afectos o proyectos de vida. Ahora bien, la profesión docente siempre ha sido demandante, pero en las últimas décadas esto se ha incrementado de manera considerable. Hoy en día no basta con dar clase, se exige actualización permanente, certificaciones, cursos de profesionalización, participación en proyectos, elaboración de informes y en algunos casos producción de investigación. Todas estas actividades tienden a colonizar el tiempo, alargando la jornada muy por fuera del aula y de los horarios formales. El riesgo es evidente. El docente puede terminar sacrificando sus tiempos de descanso, de familia y de cuidado de sí, es decir, de aquello que da espesor y sentido a la propia existencia. En este punto resuena la figura de un filósofo del siglo XIX llamado Soren Kierkegaard. En una de sus obras, titulada El concepto de la angustia, ironiza sobre el sistema filosófico de otro filósofo, un antecesor llamado Hegel. Kierkegaard reconoce la grandiosidad del edificio conceptual que elaboró Hegel con enorme disciplina, pero sugiere que en ese esfuerzo por construir un sistema total, el filósofo, es decir, Hegel, habría descuidado la tarea de constituirse, pero sobre todo construirse a sí mismo, de atender su vida como un existente individual concreto y desde luego atender sus necesidades afectivas. La advertencia que nos hace el filósofo danés del siglo XIX es pertinente para la profesión docente contemporánea. Es posible llenar el tiempo de actividades y al mismo tiempo vaciar la vida de sentido. El propósito de esta conferencia es hacer una reflexión filosófica sobre el tiempo en la educación, centrada en los tiempos del docente y del estudiante. Para ello, voy a dialogar con 5 pensadores que han abordado la categoría del tiempo. El primero de ellos es San Agustín, después el filósofo que acabo de mencionar, Kierkegaard, del siglo XIX, después unos pensadores del siglo XX, uno de ellos llamado Edmund Husserl, Martin Heidegger, y a propósito del tema de la conferencia, es decir, si el tiempo me lo permite, de otro filósofo del siglo XX llamado Hans Blumenberg. A partir de esto voy a incorporar también una breve nota, pero que me parece muy pertinente, sobre otro filósofo también del siglo XIX llamado Schelling, con el fin de mostrar cómo la comprensión filosófica de la temporalidad puede iluminar las prácticas educativas. A partir de estas miradas filosóficas, trataré de articular, o más bien trato de articular una respuesta práctica que puede llevar a pensar los tiempos del docente, tanto los tiempos externos como lo que yo al menos aquí planteo como tiempos internos. Lo mismo con los tiempos de los estudiantes y el tiempo institucional como un entramado que se cruza, se entrelazan, que debe de ser cuidado, organizado y a veces resignificado. La tesis que guía este trabajo es la siguiente: educar es el arte de componer tiempos, de pasar del tiempo que nos ocurre al tiempo que co-construimos conscientemente en común. Dicho lo anterior, educar es aprender a habitar el tiempo, dejar atrás el mero suceder de los días para abrir un tiempo común que tanto docentes como estudiantes desarrollan conjuntamente de forma consciente. Ahora bien, como primer apartado voy a señalar la pluralidad de tiempos en la educación contemporánea. En el ámbito educativo podemos distinguir al menos 2 registros temporales. Por un lado, el tiempo medible, objetivo o fáctico, que no es otra cosa que el tiempo del calendario escolar, de los horarios, las fechas de cierre de actas, los periodos de evaluación, los cronogramas de proyectos y las métricas de desempeño, por mencionar solamente algunos ejemplos. Es el tiempo del reloj, de las horas, de los minutos y segundos. Dicho de otro modo, es el tiempo mecánico que puede contarse
acumularse y en algunas ocasiones traducirse como indicadores. Este tiempo tiene la característica de que no es neutro, viene fuertemente condicionado por políticas educativas, las agendas nacionales, en algunos casos agendas internacionales, los estándares de calidad y sobre todo los marcos normativos. En este horizonte, cumplir en tiempo y forma un ciclo escolar o un semestre suele a veces interpretarse como sinónimo de eficacia y a veces de calidad educativa, aunque ello no garantice en absoluto que se haya alcanzado los objetivos pedagógicos, ni mucho menos que haya ocurrido algún tipo de aprendizaje significativo. Por otro lado, encontramos el tiempo vívido o existencial. Aquí me quiero detener porque esta idea de tiempo vívido es una idea que retomo o se retoma más bien de la fenomenología, que es un enfoque de la filosofía que habla de esta experiencia interna y alude en, ahora sí que parafraseando a un filósofo francés del siglo XX, Merleau-Ponty, hace la distinción entre el cuerpo cósico y el cuerpo vívido. Y es aquí donde hago este puente. El cuerpo cósico es él retoma la palabra alemán, se traduce como Körper, y digamos un objeto sería un objeto, un cuerpo cósico, y una persona, un ser humano, digamos, es el cuerpo vívido. O sea, este es el tiempo íntimo, el de la conciencia interna con el que los sujetos experimentan la docencia y el aprendizaje. Un ejemplo concreto de esta idea puede ser el tiempo que un profesor prepara una clase, recuerda a sus estudiantes, duda sobre una decisión, se entusiasma con una lectura o se frustra ante una carga administrativa excesiva. En el caso del estudiante, el tiempo vívido o existencial ocurre cuando se concentra, se distrae, posterga, se apasiona por algún tema o siente que el semestre le pasa por encima. A este nivel, el tiempo ya no es una mera sucesión de instantes homogéneos, sino es una experiencia cualitativa. Hay horas que pueden ser densas y otras que pueden ser significativas, horas vacías, semanas que se sienten eternas y otras que pasan en un suspiro. Aquí también abro un paréntesis y retomo esta idea del filósofo español Miguel de Unamuno, que a propósito de la existencia menciona que a veces cuando se tiene a veces mucho cuidado con atender la existencia, dice, la existencia es un destello de luz en una noche infinita, o sea, ante la eternidad del tiempo, la existencia finita, o sea, es ese chispazo. Y bueno, eso creo que traspolando estas reflexiones al tema de la educación, a veces así hay horas, semanas, como lo estaba mencionando, que se pueden volver muy lentas o a veces demasiado rápido. Pero esto tiene que ver con el tiempo vívido o existencial que estoy mencionando. En este sentido, Hans Blumenberg, filósofo del siglo XX, señaló que nuestra experiencia del tiempo está mediada por metáforas e imágenes. Hablamos de cargar con el pasado, perder el tiempo, correr contra el reloj, aprovechar la oportunidad, navegar hacia el futuro. Estas metáforas no son un adorno del lenguaje, modelan lo que consideramos posible y valioso. Si el tiempo del docente se piensa solo como una sucesión de pendientes y entregables, la profesión, citando a Blumenberg, corre el riesgo de volverse puramente mecánica, perdiendo su fuerza formativa y su dimensión de sentido. Hasta aquí la cita de Blumenberg. Sobre este trasfondo podemos releer la distinción clásica entre cronos y kairos, estas palabras en griego antiguo. Cronos como lo que remite al tiempo cuantitativo, medible, que se puede programar y administrar. Kairos, en cambio, nombra el momento oportuno, el instante cualificado en que algo importante puede acontecer. La práctica educativa, tanto en la docencia como en el estudio, implica aprender a articular ambos tiempos, aunque vale la pena decir que digamos, en el referente educativo siempre vamos a encontrar esta tensión entre el tiempo administrativo o burocrático y el tiempo íntimo, el de la formación, o en este caso, el tiempo que el docente le dedica a llevar a cabo su profesión. Bueno, sin ambos, es decir, sin Cronos no hay una organización
ni continuidad, pero sin kairos no hay una experiencia formativa viva. El problema aparece cuando uno de los dos domina por completo, cuando hay cronogramas o calendarizaciones sin momentos significativos, cuando se espera que todo ocurra por inspiración, sin ningún tipo de estructura ni disciplina. Para profundizar en esta pluralidad de tiempo, resulta fecundo recuperar algunas intuiciones de la filosofía del tiempo, leídas desde la educación, claro está, ya que ellas pueden ofrecer claves para comprender, pero sobre todo criticar y tratar de transformar la manera en que habitamos nuestros calendarios, horarios y proyectos. Dado este panorama, ahora paso a un segundo apartado donde expongo estas intuiciones filosóficas del tiempo. La primera de ellas es la de San Agustín y su pregunta por el tiempo. En el libro 11 de las Confesiones, San Agustín se pregunta qué es el tiempo y descubre en rigor que no podemos atraparlo como un objeto externo. Cuando tratamos de definirlo, se nos escurre. En este sentido, en el libro 11 de las Confesiones de San Agustín se hace la siguiente pregunta. ¿Sí? De manera interna se pregunta, ¿qué es el tiempo? Y asimismo se responde, dice, bueno, si no me preguntan qué es el tiempo, lo sé. Pero si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé. Y bueno, esta es la dificultad de aprender racionalmente esta categoría del tiempo. Bueno, la salida o la respuesta que da San Agustín para atender este problema es la siguiente: propone pensar el tiempo como una distentio animi, es decir, como una distinción del alma. Lo que realmente tenemos no son tres tiempos, es decir, los tres éxtasis, pasado, presente y futuro, situados fuera de nosotros, sino son tres formas presentes de de la vida interior. El presente de las cosas pasadas para San Agustín sería la memoria. El presente de las cosas presentes es la atención y el presente de las cosas futuras es la expectación. A la luz de esta referencia agustiniana, Torná y Sandur, dos autores que siguen la reflexión agustiniana del tiempo, nos dicen que el tiempo, abro comillas, no es un contenedor neutro, sino una experiencia anímica que se extiende entre recuerdo, presencia y esperanza. Cierro comillas. Esta tesis agustiniana tiene consecuencias educativas profundas. Toda situación de enseñanza-aprendizaje trabaja, quiera o no, con estos tres presentes. Se apoya en memorias, lo ya aprendido, las experiencias previas del sujeto. Requieren también atención, una presencia concentrada en la tarea y se orienta a las expectaciones, proyectos futuros, desde luego, temores, deseos o promesas. Una clase que solo se sobrecarga de memoria sin despertar la atención se vuelve rutinaria, y una que busca captar atención sin conectar con las memorias previas ni abrir horizontes de sentido se agota en el espectáculo. Diseñar el tiempo pedagógico es, de algún modo, componer o saber articular esta tríada agustiniana. Ahora bien, si en San Agustín el tiempo se revela como una experiencia interior que se despliega en en la tríada memoria, atención, expectación, siglos después, estoy hablando, la reflexión agustiniana es del siglo IV, muchos siglos después, en el siglo XIX, en la tradición poskantiana y en particular en el filósofo idealista Schelling, este filósofo va a radicalizar esta intuición, mostrando que dicha interioridad no agota el problema. Antes que cualquier vivencia temporal, ya opera un trasfondo que hace posible que el tiempo sea. Mientras Agustín de Hipona describe la estructura fenomenológica del tiempo vivido, Schelling va a enfrentar el problema ontológico de su comienzo impensable, es decir, aquello previo a toda memoria, atención o expectación, y que sin embargo condiciona su posibilidad. De este modo, el paso de Agustín a Schelling traslada la reflexión desde la experiencia anímica del tiempo hacia la estructura originaria que sostiene toda experiencia, abriendo un horizonte en que el tiempo no solo se vive, sino que debe de ser reconstruido racionalmente en su principio. Dicho todo esto,
me permite ahora poner de relieve las intuiciones filosóficas que se han hecho sobre el tiempo durante el siglo XX. Bueno, antes retomo la idea schellingiana para hacer esta transición al siglo XX, pero Schelling, quien abordó el comienzo del tiempo como algo impensable y una tarea de reconstrucción, este filósofo introduce una reflexión muy singular sobre el tiempo, ya que en su obra Las Edades del Mundo señaló que el comienzo del tiempo es, en un sentido estricto, impensable. Es decir, si hacemos este ejercicio de pensar cómo surge el tiempo, haciendo a un lado los calendarios o todo esto, digamos, medible, o sea, es una reflexión, sí muy abstracta, pero por eso tiene ese carácter ontológico. No podemos pensar el surgir del tiempo sin presuponer ya un pasado y un futuro, nos diría Schelling. Para que haya una hora, deben estar dados, al menos virtualmente, una masa de pasado y una masa de futuro. De ahí que la filosofía, al preguntarse por el origen, se vea obligada a reconstruir racionalmente aquello que en sí mismo rebasa el concepto. La filosofía de la naturaleza y de la historia de Schelling aparece así como un esfuerzo por pensar hasta lo que no se puede ser plenamente pensado, afrontando el límite de la razón. Esta intuición puede trasladarse a la educación si leemos como la imposibilidad de comenzar desde cero con los estudiantes y con los docentes. Todo proceso educativo se inscribe en historias previas, rutinas, hábitos, heridas, expectativas, y abre hacia futuros posibles. Ningún semestre o ningún ciclo escolar empieza realmente de la nada. Siempre hay un pasado que pesa y un futuro que presiona. Reconocerlo ayuda a comprender por qué la gestión del tiempo no puede limitarse a los cronogramas. Supone además una tarea de reconstrucción de sentidos y una reapropiación de historias. Asimismo, otra de las intuiciones filosóficas sobre el tiempo, también del siglo XIX, es la del filósofo danés Søren Kierkegaard, quien nos habla del instante como cruce de tiempo y de eternidad. Para Kierkegaard, el tiempo no se reduce a una secuencia homogénea de instantes. Existe el instante decisivo, o lo que en danés él llama este Oblique, lo pronuncio así textual como se escribe, es una palabra en danés que significa instante, y bueno, alude a que en lo eterno que irrumpe, en lo temporal y cualifica la existencia. No, para este danés o para este filósofo danés, algunas veces considerado el precursor de la corriente filosófica existencial, el tiempo y el instante no es simplemente un segundo más, sino que es un momento muy importante porque es donde el sujeto decide y elige, es decir, se apropia de sí y asume una posibilidad que lo transforma. En el concepto de la angustia y otras obras, el instante aparece como una síntesis de la temporalidad y de la eternidad. Para Kierkegaard, y aquí cito al filósofo danés, es el lugar en que la libertad del individuo se juega de manera insoslayable su libertad. Fin de la cita. Ahora bien, si esto se traslada a la educación, esta categoría invita a pensar la clase no solo como una sucesión de actividades, sino como un espacio en el que pueden ocurrir instantes que marcan biográficamente o existencialmente a un estudiante, como lo puede ser una pregunta que motiva o que hiere, un ejemplo que ilumina, una lectura que inquieta, un silencio compartido que abre la reflexión. La planeación didáctica no puede producir el kairos del que hablé hace un momento. Sería una contradicción, pero sí puede crear condiciones de posibilidad para que algo verdaderamente significativo pueda ocurrir. Educar en este sentido es también cuidar los tiempos y espacios para que los estudiantes puedan vivir sus propios instantes decisivos de comprensión y de elección. Ahora sí paso a las intuiciones filosóficas del siglo XX. En ellas podemos encontrar también profundas intuiciones sobre el tiempo, y una de ellas se encuentra en la obra del filósofo Edmund Husserl, quien nos habla desde la fenomenología sobre
la retención, impresión, protensión y el presente vivo. En este sentido, Husserl analiza el tiempo interno de la conciencia, mostrando que cada ahora está sostenido por una estructura tripartita. Las retenciones, es decir, lo que acaba de pasar y aún sigue sonando. La impresión presente, que equivale al contenido actual de la vivencia, y las protenciones, es decir, las anticipaciones inmediatas de lo que está por venir. El presente no es un punto sin extensión, sino que es un pequeño campo de duración en el que se articulan estas tres dimensiones. Gracias a ello podemos escuchar una melodía o seguir argumentando sin que todo esté dado de una vez y para siempre. Esta fenomenología del tiempo propuesta por Husserl puede resultar especialmente útil para la didáctica. En consecuencia, una enseñanza eficaz no consiste en acumular contenido, sino en cuidar el presente vivo del aprendizaje, activar retenciones, recordatorios, anclajes, conexiones con lo ya visto, clarificar la impresión, es decir, estar al tanto de qué se está trabajando ahora y con qué propósito, y desde luego orientar las protensiones. Esto equivale a anticipar lo que vendrá, seguir la dirección de sentido. De este modo, la clase adquiere una línea melódica. No se trata de llenar el tiempo por llenarlo, sino de componer un flujo de experiencias en que el estudiante pueda habitar y sobre todo comprender. Otra aportación importante del siglo XX es la que realizó Martin Heidegger, discípulo de Husserl, pero quien le da un acento muy particular a su intuición filosófica del tiempo. Heidegger abordó la temporalidad estática y proyecto. Este autor rompe con la idea de que el tiempo humano únicamente puede reducirse al tiempo del reloj. La temporalidad originaria de nuestro ser en el mundo es estática. El futuro, el proyecto por el que uno se adelanta a sí mismo, el haber sido, lo ya recibido, lo que no ha configurado, y el presente, la ocupación de las cosas, no son tres compartimientos, sino tres éxtasis que se copertenecen. A partir de esta temporalidad se deriva el tiempo mundano de las horas y de los calendarios. La existencia humana se articula como cuidado. Somos siempre un poder ser, una posibilidad que tenemos que asumir o eludir. Leído desde la docencia, esta reflexión significa que planear un curso no es únicamente distribuir temas en semanas, sino abrir posibilidades de ser para los estudiantes y para uno mismo. El calendario importa, pero no tiene la última palabra. Su sentido viene del proyecto formativo que lo habita. Un semestre o un ciclo escolar sin proyecto se vuelve pura sucesión de fechas. Un semestre con proyecto se convierte en un horizonte de posibilidades para quienes lo recorren. Por último, paso a la reflexión, no menos importante, de Hans Blumenberg, que ya lo he mencionado en algunas ocasiones. En su obra Tiempo de la vida y tiempo del mundo, de alguna manera retoma las ideas tanto de Husserl como de Heidegger, pero las reinterpreta, es decir, le da un acento muy particular. La idea central de este autor es la abertura de las tijeras temporales. Es una metáfora y él considera que estos dos tipos de tiempo, el de la vida y el del mundo, son como unas tijeras que se abren, las cuales, en palabras de Blumenberg, consiste en una creciente brecha entre lo que una vida puede abarcar y lo que el mundo le exige comprender o integrar. Por un lado, el tiempo de la vida, en este caso el tiempo de la vida de los docentes y estudiantes, el cual queda enmarcado en las biografías finitas, en su salud, en sus trayectorias, en sus ritmos personales, en sus cronotipos. Por otro lado, el tiempo del mundo educativo, que es el de los calendarios escolares, reformas, currículos en expansión, indicadores, exigencias de actualización permanente, así como en la aceleración de saberes y tecnologías. Esta metáfora de las tijeras temporales permite releer la tensión entre el macrotiempo institucional, sus reformas, evaluaciones o estándares, y el microtiempo pedagógico, que es el de la clase, el del estudio, el del silencio, el de la comprensión, como una desproporción estructural, es decir, ninguna vida docente ni estudiantil puede estar a la altura de todo lo que el sistema y el mundo del saber demandan, y sobre todo en este
campo, horizonte tan complejo que es el de la educación. El aporte específico que encontramos en las ideas filosóficas de Blumenberg son las siguientes. Es esta distinción que hace entre el tiempo de la vida y tiempo del mundo, dado que ofrecen un lenguaje para describir el desajuste entre los marcos normativos y los discursos de innovación y rendimiento, en contraste con la experiencia concreta de los docentes y estudiantes, a veces saturados, fragmentados o desbordados por la carga de trabajo. Y esto puede aplicar en ambos, tanto docentes como estudiantes. Y bueno, desde esta referencia se puede criticar la dinámica en educación, que consiste en pedirlo todo y tener que cumplir al pie de la letra con ello. Si la congruencia total entre ambos tiempos es bastante difícil, es decir, equilibrar el tiempo burocrático con el tiempo de formación, entonces es hasta cierto punto ilógico exigir al profesor que encarne todas las reformas, todas las metodologías, todas las tecnologías y al estudiante que asimile un mundo de saberes sin límite. Esto refuerza la crítica a la escuela como pura carrera de estándares. Ahora bien, desde los presupuestos de Blumenberg trasladados a la educación, no es que se proponga una disyuntiva, sino regular la abertura de estas tijeras temporales mediante estrategias simbólicas y técnicas apropiadas a las instituciones educativas. Enfocado a la educación, esto se puede fundamentar de la siguiente manera: la necesidad de proteger el tiempo pedagógico frente a la burocracia de la hiperdisponibilidad, que no es otra cosa que legitimar y seleccionar contenidos, priorizar experiencias significativas y aceptar que toda formación es parcial. El diseño de estructuras que cuiden el tiempo biográfico, como el de la salud, el descanso, el de la vida familiar de los docentes y de estudiantes, en lugar de sacrificarlo todo en nombre de un progreso que a veces puede ser hasta abstracto. Por lo tanto, educar es aprender a negociar simbólica y prácticamente la abertura de las tijeras temporales entre el mundo de la vida o el tiempo de la vida y el tiempo del mundo. Una vez dado este panorama filosófico sobre el tiempo en educación, ahora voy a pasar a una perspectiva más general y concreta, la cual se puede plantear como una teoría práctica de los tiempos del docente, de la cual se deriva lo siguiente. A partir de estas consideraciones más generales, pasamos ahora a una dimensión más práctica, los tiempos del docente. Desde el punto de vista del profesor podemos distinguir al menos tres niveles del tiempo externo a los que debe ajustarse. En primer lugar, el calendario escolar. Como ya lo he señalado, es el que se articula en semestres, ciclos, periodos de evaluación, etcétera. Los marcos normativos, las agendas de reforma, las exigencias de actualización y de certificación. En este nivel se decide, por ejemplo, cuántas semanas dura un curso, cuándo se entregan las calificaciones o qué cargas de trabajo se consideran normales. En segundo término, encontramos la distribución del tiempo anterior, es decir, la progresión del curso, ya sea en unidades, semanas o parciales, las reuniones colegiadas, las tutorías, las actividades de extensión, los proyectos institucionales, etcétera. Se trata del nivel intermedio en que se organiza el día a día del docente, donde se acumula buena parte de las demandas administrativas y de coordinación. Finalmente está el tiempo concreto, es el de la clase, con su apertura, su desarrollo y su cierre, los tiempos de transición entre actividades, los llamados tiempos muertos y los momentos de reenganche, los minutos que se pierden por interrupciones o alguna desorganización. Ante esto está el tiempo interno del docente. Ahora bien, más allá de estas condiciones externas que acabo de mencionar, cada docente vive un tiempo interno en el que se entrelazan preocupaciones, expectativas y proyectos. En este punto, las filosofías del tiempo que mencioné antes pueden ofrecer claves concretas para pensar su práctica. Por ejemplo, con San Agustín, se puede diseñar la clase como una articulación de memoria, atención y expectación. Iniciar activando saberes previos, concretar la tarea en un foco claro y cerrar abriendo horizontes o explicando qué vendrá después y por qué eso es importante.
Y lo mismo con cada uno de estos filósofos que mencioné, con Kierkegaard, con Husserl, con Heidegger y desde luego con Blumenberg. Comento esto porque a partir de lo señalado, también se puede decir que la dimensión temporal de la docencia tiene una arista claramente ética que consiste en lo siguiente. Es la salud, la sostenibilidad y el sentido. Por lo tanto, el derecho del profesor a un tiempo habitable que incluya descanso, vida familiar, ocio significativo y formación personal. Sin embargo, en un sistema que exige al docente disponibilidad permanente, que valore el exceso de trabajo como signo de compromiso y que sospecha del descanso, contribuye al desgaste emocional y al abandono de la profesión. Por ello, habitar el tiempo de manera humana implica distinguir entre el tiempo necesario y el meramente posible, es decir, aprender a poner límites y asumir que la calidad educativa no se garantiza explotando indefinidamente el tiempo de los profesores, sino organizando inteligentemente la institución y cuidando las condiciones de trabajo. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Tengo algunas consideraciones finales, pero bueno, esto las retomaría en caso de que haya alguna pregunta o alguna, pues algo referente a lo que acabo de presentar. Muchas gracias, doctor Alejandro Ruiz. Eh, Vamos a dar un tiempo para si alguno de los asistentes puede formular alguna pregunta, lo puede hacer, ya sea abriendo su micrófono o utilizando, por favor, el chat. Y le vamos a estar pasando las preguntas en este momento al doctor Alejandro. Doctor, hay una pregunta y el aprendizaje significativo requiere tiempo de asimilación, pausa y maduración. ¿Cómo influye la cultura de la inmediatez y la prisa, la entrega rápida de tareas, la cobertura curricular acelerada, en la experiencia interior del estudiante y en la profundidad de su comprensión? ¿Debe la educación defender un tiempo propio para el estudiante frente a las exigencias externas? Esta es la primera pregunta, doctor. Bueno, no sé si haya otra o ya respondo directamente esta pregunta. Le voy a leer, ya digo, otra pregunta, doctor. Muchas gracias por este espacio. Dice, yo tengo la siguiente pregunta. ¿Considera que el docente actual debe adaptarse al ritmo del estudiante o el estudiante al ritmo del docente? ¿Qué implicaciones filosóficas tiene esto? Bueno, agradezco las dos preguntas. Me parece que estoy checando aquí el chat, son las que hay en el chat. Y bueno, respondo la primera pregunta. Eh, Pues sí, o sea, suscribo con esta idea de que el aprendizaje significativo requiere pues cierto proceso de asimilación, por lo tanto, pues requiere eh, cierto periodo temporal para que se pueda asimilar como tal. Sin embargo, respondiendo desde algunos referentes filosóficos, sobre todo los que acabo de mencionar, un autor como Heidegger, los que estuve comentando, menciona que una de las características, o así lo dice en un texto que se llama La época de la imagen del mundo, dice, uno de los síntomas de la época moderna, pues es precisamente la inmediatez. Quiere soluciones concretas, quiere respuestas rápidas y eso no solamente se ha visto, digamos, pues en la época, sino que eso se ha trasladado a varias esferas, entre ellas la educación. Ahorita, bueno, pues hay quienes pueden ofertar una educación así muy rápida, pero puede que tengan muy buenas herramientas, tanto pedagógicas como didácticas, pero aquí esto se puede cuestionar, pero realmente en esa inmediatez habrá aprendizaje significativo. Creo que esto es un síntoma de acuerdo con Martin Heidegger, con esta época moderna. O sea, la época moderna pide que se tomen decisiones
apresuradas por parte del individuo, del sujeto. Y aquí me regreso un poco con Kierkegaard, porque él hace una crítica también a esta época moderna, que muchas veces al individuo le cuesta trabajo tomar sus propias decisiones, es decir, decidir entre A y entre B, y eso le genera angustia, dice Kierkegaard. Por lo tanto, a veces tiene que recurrir a otros referentes, como lo puede ser, digamos, un psicólogo, para que me diga si es mejor que mi elección, más que decisión, sea o A o B. Dice, pero esto es característico de la época moderna, o sea, la inmediatez. La inmediatez y bueno, pensamos que en términos de producción, de materialidad, es lo que cuenta, pero nos olvidamos de nuestra propia existencia por andar a las prisas. Quizá para ir cerrando esta pregunta, hago esta analogía. Hace algunos años que pasamos por lo de la pandemia, bueno, no hace mucho, pero justo lo de la pandemia nos llevó a pensar en nuestra propia finitud. A veces pensamos que podemos elaborar planes a futuro y se nos olvida que somos finitos. Entonces la pandemia hizo preocuparnos no solamente por nuestra finitud, sino por la finitud de ahora sí que de nuestras personas más cercanas, es decir, pensar en la muerte. Y entonces ahora sí, para algunos, pues esto fue una reflexión o fue una situación o muy traumática o una crisis muy compleja que llevó a tratar de hacer las cosas con calma. Sobre todo, algo tan importante como la educación, yo creo que hablar de inmediatez, de andar acelerado, pues puede generar que no haya justo lo que plantea en inicio la pregunta, aprendizaje significativo. Claro que desde la filosofía, o sea, se pueden abrir muchas aristas, pero creo que la cultura actual, esta cultura posmoderna, no quise tocar el tema porque sería meterme quizá en otro rubro, pero conectarlo con el tema que les acabo de compartir es este tema de la inteligencia artificial. O sea, si antes yo me daba el tiempo para revisar alguna categoría, algún contenido, ahorita todo me lo da en estos términos de la cultura de la inmediatez, respuestas rápidas, pero muchas veces no tengo la certeza, o sea, si no reviso a profundidad, no tengo la certeza que sea información verídica. Puede haber alucinación en las respuestas que da el chat GPT o alguna otra inteligencia artificial generativa, pero por yo querer atender de manera rápida, pues recurro a esas herramientas sin tomar en cuenta si es algo verídico o no. Esto pues es lo que estamos viviendo en esta cultura, pues de la inmediatez. Y bueno, pues hay filósofos, sobre todo del siglo XX, que hablan particularmente de este tipo de cultura así inmediata, material, donde pues no hay espacio para la reflexión y mucho menos para la meditación. Y como caso concreto, bueno, podemos ver cómo está la sociedad y de manera particular la educación por seguir esa vía. O sea, nos puede ser una advertencia eh, para saber a dónde nos puede llevar. Eso en tanto la primera pregunta. Y la segunda pregunta, si el docente o si los docentes se tienen que adaptar a estos ritmos del estudiante o el estudiante a los ritmos del docente, bueno, pues aquí hay como una tensión o un ejercicio dialéctico. Yo creo que si hay algo que puede marcar la pauta, son los tiempos institucionales, o sea, el calendario del ciclo escolar o del semestre. Pero aquí hay algo que, digamos, que se pone de relieve y es el tiempo de la vida o el tiempo vivido que mencioné al principio, es decir, el tiempo subjetivo del docente, de cómo regula o lleva a cabo esos tiempos, dónde puede involucrar tanto a los estudiantes, porque pues bueno, hoy en día trabajar con estudiantes adolescentes, por ejemplo, de preparatoria o de secundaria, bueno, pues sí hay como
no solamente es un brinco entre los niveles educativos de media superior a superior, o sea, como que sí contrasta, por ejemplo, trabajar con estudiantes de licenciatura o de posgrado. Simplemente los tiempos biológicos, los tiempos anímicos, las preocupaciones, pues a veces marcan otro ritmo de trabajo. Y tratar de equilibrar, bueno, pues es lo que trato yo de al menos dar algún referente desde esta reflexión filosófica sobre el tiempo, bueno, vinculada a la educación. Tratar de mediar o de equilibrar estos tiempos, pues bueno, es una tarea que pues al menos hasta el día de hoy, eh, pues sí requiere como cierta habilidad, cierta práctica y también descubrir que tanto el docente como el estudiante, o sea, hay una alteridad, o sea, es un otro, es un ser vivo donde, bueno, una reflexión de un filósofo francés, Emmanuel Levinas, donde ambos se pueden descubrir en ese espejo vivo que es la mirada del otro. Y bueno, dicho lo anterior, puede haber una, una empatía en lugar de haber tensión y eso me puede llevar a un ritmo de trabajo equilibrado. Claro que en los grupos a veces son muy dispares, no todos aprenden al mismo ritmo, pero al menos descubrir esa empatía o descubrirme en el otro me puede llevar a tener al menos un ritmo más equilibrado. Creo que es una pregunta pues compleja, abre varias aristas, pero es lo que puedo comentar al respecto. Gracias, doctor. Hay otras dos preguntas, no sé si usted también tenga la oportunidad de responder. Eh, Hay una pregunta de Lorena Alcaraz. ¿Cómo ha cambiado la relación del estudiante con el tiempo de estudio en comparación con generaciones anteriores? ¿Y cómo entiende usted el tiempo educativo? ¿Es lineal, cíclico o subjetivo desde la perspectiva del estudiante y del docente? Ok, bueno, pues yo creo que ahorita que mencionaba lo de estas herramientas que ahora se han adecuado a la educación, estas herramientas tecnológicas como la IA o los chat GPT, o sea, yo creo que van marcando la pauta del- de la época, de los tiempos de pues de la sociedad y de la cultura, pero también de los tiempos de la educación. El docente, ahorita lo mencionaba, o sea, tiene que estar en constante actualización, en gestión, en desarrollo profesional, para por lo menos conocer con mayor profundidad e incluso ir más allá, es decir, comprender cómo son las generaciones con las que está trabajando. Y pongo un caso concreto, puede haber un docente con 15, 20 o 20 o 25 años de servicio trabajando en ¿Se me trabó a mí nada más o es el internet del doctor? Parece que fue su conexión. A ver, esperémoslo entonces. manera le va a costar menos trabajo esta transición. Por el contrario, un docente principiante o novel que apenas tiene pocos meses dedicándose a la práctica docente o incluso puede tener 1 o 2 años, aunque tenga los conocimientos teóricos, muchas veces la realidad del aula puede que no concuerde con lo que él sabe, o sea, tiene que mm, a veces utilizar algunos otros recursos, sobre todo si es joven, o sea, si es joven, a lo mejor vincularse con sus estudiantes no le puede costar tanto trabajo por, digamos, por ese equilibrio generacional, pero en tanto dominar la clase, tener experiencia, realmente llevar a los estudiantes a la reflexión, a que haya comprensión de los contenidos, bueno, pues eso sí requiere cierto tiempo y cierta experiencia, y esto se puede ver con cada generación. O sea, dice Kierkegaard, uno de los filósofos que mencioné, bueno, la existencia siempre va hacia adelante. O sea, es ese flujo temporal de los calendarios. Esto lo conecto con esta pregunta, pero también me paso a la siguiente porque es a lo que hace referencia. O sea, la existencia siempre va
hacia adelante. Pero yo no me puedo detener a pensar sobre la experiencia, sobre los sucesos pasados, porque no se detiene. Pero cuando hay una distancia temporal, me puedo dar cuenta cómo ha sido, para hablar de la docencia, cómo ha sido mi práctica docente en el último año o en los últimos 2 años. Esto tal vez haciendo alguna recapitulación, algún análisis, algún balance y, y pues puedo ver cuáles son los resultados. Claro que para esto también existen evaluaciones de fin de curso, pero el docente como tal pues puede hacer una reflexión propia o ese ejercicio, que en algunos casos lo llevan a cabo y en algunos casos eh, pues pasa desapercibido porque, bueno, ya inicia el siguiente curso y el intersemestre y siempre ese ritmo acelerado que no hay tiempo, como lo señalaba a veces para el ocio o simplemente para dedicarse a otra cosa o hacer alguna lectura que no tenga nada que ver con los temas a los que uno atiende en las clases. Pues ese tiempo sí puede ser lineal, o sea, es el tiempo del reloj, de los calendarios, el tiempo mecánico, pero el tiempo subjetivo, ese tiempo que tanto en estudiantes como en docentes, a veces una clase se puede pasar así como, puede parecer un suspiro, lo acababa de mencionar, es el tiempo de la conciencia interna, o sea, el tiempo vivido, no es el tiempo mecánico. Y bueno, a veces se pone como ejemplo de esta reflexión, porque esto, digamos, es lo que dice la reflexión fenomenológica sobre el tiempo. Esto se puede ver a veces cuando unos estudiantes tienen una relación de pareja pues en la institución, o sea, la clase se les puede hacer, o sea, el tiempo se puede extender tanto, están con la ansia de que termine la clase pues para verse, y ese periodo, ese receso, o sea, se les va como agua y de nueva cuenta a la clase. Ese no es el tiempo lineal, ese es el tiempo vivido de acuerdo con la fenomenología. Y bueno, es un tiempo que también eh, tenemos registro, o sea, fenomenológicamente hablando, tenemos registro de él. O sea, no es ese tiempo lógico, el tiempo de la cognición, sino es el tiempo de los afectos, de los temples de ánimo, como decían los escolásticos. Ese tiempo, desde luego, no es lineal. Y bueno, es lo que yo puedo responder de estas dos últimas preguntas. Doctor, yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero hablando de las filosofías del tiempo, ojalá que me pueda permitir hacer una última pregunta, doctor. Digo, como usted dice, es muy interesante todo este tema que usted nos ha explicado. De manera personal, doctor, me gustaría conocer desde su experiencia eh, la nueva escuela mexicana y en su objetivo o propósito central del desarrollo del pensamiento crítico, que es como su columna vertebral. Eh, pues ha planteado una propuesta curricular diferente con los nuevos planes y programas de estudio 2022 y bueno, hemos transitado pues con toda esta apropiación desde la perspectiva curricular. Sin embargo, eh, en toda esta parte de la filosofía del tiempo que usted nos ha explicado, en donde de manera muy precisa ha señalado el tema de la salud, la sostenibilidad, el sentido, los tiempos de los docentes tan importantes, con referencia al tema del cumplimiento administrativo. Hoy día, doctor, quienes estamos trabajando tanto en educación básica como en educación superior, eh, vemos y escuchamos el sentir de los docentes o de muchos docentes de cansancio, de malestar, de ese desencanto profesional que ya eh, es expresado en todos los niveles. Está siendo expresado precisamente por esa desatención quizá
desde la parte burocrática, la parte normativa o de gestión, en donde de manera esencial dice el docente, bueno, ¿qué hago? ¿Enseñar o cumplir con la carga administrativa, toda la carga administrativa que yo tengo todos los días, que me hace ser no solo un docente de medio tiempo, sino que me hace ser un docente de tiempo completo, me exige ser un docente de tiempo completo para cumplir con los requerimientos administrativos que la universidad o que la escuela de educación básica me está exigiendo. Y esto me deja pues prácticamente sin tiempo para poder lograr todo esto que usted nos ha explicado. ¿Cómo podríamos abordar esto desde una perspectiva de propuesta curricular o incluso llevado hasta una propuesta para la gestión y que esto cambie? No sé cómo lo puedo abordar estas ideas, doctor Alejandro Ruiz. Pues mire, doctor Roberto Carlos, esta pregunta sí es muy profunda, espero responderla o al menos acercarme, dado que ahorita mencionaba la nueva escuela mexicana, este nuevo paradigma educativo o esta reforma, digamos, vigente. Me estaba acordando de un texto de Gil Antón que se llama La imposibilidad de las reformas educativas. Todas estas recomendaciones, todas estas sugerencias, toda esta carga administrativa que, bueno, pues recae sobre el docente, muchas veces se implementan o se toman las decisiones para que se puedan llevar a cabo desde una parte, digamos, administrativa o directiva. Es decir, quienes las proponen a veces no están a nivel de piso como si lo está un docente, que es el que sabe o que puede dar cuenta de qué es lo que pasa no solamente dentro del aula, dentro de su centro de trabajo, sino lo que pasa con la profesión. Hablaba de pensamiento crítico y bueno, sí es, digamos, una de las propuestas que se retoman en la nueva escuela mexicana, pero al menos desde la filosofía, todo pensamiento humano, por el simple hecho de ser pensamiento humano, ya es crítico. Y al menos filosóficamente señalar pensamiento crítico puede ser como redundante, pero este pensamiento crítico, reflexivo, que me hace cuestionar, que me hace ver más allá la realidad de las recomendaciones, de los manuales, de toda esta eh, literatura burocrática, por decirlo de alguna manera, es lo que me permite dar cuenta de mi ser como existente, concreto e individual. Esto ha generado el día de hoy que hay este tipo de debates sobre la sobrecarga laboral, estrés laboral, el burnout, como se conoce, donde, bueno, o sea, el docente, ojalá y solamente se pudiera dedicar a dar la clase, pero a veces tiene que ser gestor, a veces tiene que ser divulgador. Es una de las profesiones que, a pesar de tener una jornada laboral, puede ser de 4, 5, 6 horas o más. O sea, no termina ahí, sino que muchas veces el docente se lleva el trabajo al hogar, se lo lleva a las vacaciones, se lo lleva a muchas partes y tiene que cumplir con estas políticas educativas, con todas estas recomendaciones que pareciera que más que una política educativa, a veces parece una política empresarial. Desde luego que la filosofía, o sea, la filosofía da estos referentes o estas herramientas críticas donde, bueno, le puede decir a la nueva escuela mexicana, porque también retoma lo del el humanismo, pero con un acento del humanismo mexicano, bueno, parece que de humanismo, o sea, queda de ver porque se siguen replicando cosas similares a paradigmas educativos o a reformas educativas anteriores y así sucesivamente, o sea, en este contexto eh, sigue sucediendo esta sobrecarga de trabajo en los docentes. Y atenderla, por eso hablaba en un apartado de lo que estuve comentando, o sea, esto de cumplirlo al pie de la letra, pues eso es la recomendación. Hablaba ahorita del plan 2022, o sea, atender estas recomendaciones
pues bueno, se tienen que hacer porque si no administrativamente el docente se puede meter en un problema y ese problema lo puede trasladar al centro de trabajo o a su organización, por lo tanto se debe de sacar. Pero se olvida de que el docente, ahora sí que citando a Miguel de Unamuno, es alguien de carne y hueso, o sea, alguien que necesita descanso, ocio y a veces hasta pues simplemente pues reflexionar sobre lo que está haciendo o digerir, porque también puede tener alguna crisis dentro de su centro de trabajo que lo lleve a este desencanto de su profesión, como usted lo mencionaba, y alejarse de la práctica. O sea, hay estadísticas, nos podemos ir a las estadísticas. Ahorita no tengo presente cuál es el nombre de este dato. Bueno, al menos acá en Michoacán hay un porcentaje de docentes, sobre todo de nuevo ingreso, que están desencantados, tanto de escuela pública como de escuela privada, con su profesión, porque se enfrentan a esta realidad, aunque teóricamente tengan el saber, pero no tienen la experiencia o no tienen esas habilidades o estas herramientas que les permita lidiar con esa realidad. Entonces, bueno, es donde la docencia, donde la educación sí se ve como un fenómeno complejo, que de acuerdo con Freud, en el malestar en la cultura, pues habla de la educación y dice, bueno, pues es algo que siempre va a estar en tensión, que siempre va a ser problemático y que difícilmente se va a poder resolver, en este caso, con una nueva reforma educativa como la NEM. El tiempo nos dirá en 5, 6, 7 años o más si la NEM como proyecto, como nuevo paradigma educativo, ha dado resultados. Ahorita, hacer un diagnóstico, podemos inferir tal vez, pero necesitamos ahora sí que guardar cierta distancia temporal para tener mejores datos más precisos. Y bueno, y ahora sí que dictaminar si la NEM como proyecto educativo dio resultados. Y bueno, a veces en lo que el docente termina por digerir, bueno, esto pasaba antes en otros sexenios, en lo que terminaba de digerir una reforma educativa, ya venían otros cambios o agregados y bueno, estaba así como en el aire. Bueno, esto es parte de los testimonios porque también trabajo con docentes de la maestría en educación básica y a veces parte de sus historias biográficas, pues es lo que comentan. Y bueno, si uno también revisa algunos textos o algunos datos, pues se encuentra con estos indicadores que, claro, desde la reflexión o el referente filosófico se pueden cuestionar a veces con mayor profundidad o simplemente pues poner de relieve sus inconsistencias. Es lo que yo le puedo comentar, doctor Roberto, sobre esta pregunta pues muy pertinente que me acaba de hacer. Muchas gracias. Muy valiosas sus aportaciones, doctor Alejandro. Doctor, pues el tiempo es suyo para que pueda dar ya sus conclusiones, su cierre. Bueno, pues nada más agradecer de nueva cuenta la invitación y bueno, pues para mí pues un privilegio mostrarles, poner sobre la mesa estas reflexiones, al menos cómo se ve la educación desde la filosofía y creo que bueno, pues es pues no solamente una disciplina, sino que nos da herramientas muy útiles para pues pasar por el tamiz de la crítica de la realidad, nuestro entorno o nuestro ámbito educativo. Agradezco también a todos los que estuvieron presentes, a los estudiantes, y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un comentario de una de nuestras participantes. Muchas gracias por tan valiosa información. Definitivamente para lograr el aprendizaje significativo en el alumnado siempre será importante trabajar en conjunto y mantenernos actualizados para poder cubrir las necesidades del estudiantado. Lorena, gracias. Excelente conferencia. Y bueno, pues agradezco enormemente el tiempo de todos los que estuvieron presentes en esta conferencia. Agradezco mucho también al doctor Alejandro Ruiz y al mismo tiempo espero que no sea la última ocasión, doctor Alejandro.
También una de nuestros participantes, Nayeli Martínez, excelente conferencia. Bueno, son todos los comentarios de los participantes quienes estuvieron presenciando. Gladys Ranquel Peña Mondragón, muchas gracias. Muy buena conferencia, muchas gracias. Bueno, ya posteriormente estaremos invitando al doctor Alejandro Ruiz, si él nos lo permite, para posteriores espacios informativos. Doctor, sabemos que en este momento a lo mejor nos excedimos tantito del tiempo, pero creo que este tipo de temas, efectivamente, que nos apasionan la educación, nos encanta, doctor, usted lo sabe, ¿verdad? Y más con lo que estamos efectivamente viviendo en las aulas, en las escuelas, en las universidades. Este, Así es de que muchas gracias por esta valiosa eh, participación en esta conferencia, doctor Alejandro. A nombre de CEPSE Universidad, le agradecemos e insisto para que pueda posteriormente aceptar nuestra invitación para otros espacios educativos. Claro que sí, doctor Roberto Carlos. Agradezco sus comentarios y bueno, pues estaré atento. Si se me hace otra invitación, con todo gusto por aquí estaremos compartiendo nuevas reflexiones o nuevos datos o incluso datos más metodológicos y epistemológicamente sustentados de resultados de algunas investigaciones que también estoy realizando y para mí sería pues también grato poderlas compartir con todos ustedes, la comunidad de CEPSE Universidad. Doctor, esta es su casa. Esta es su casa y cuente con ello. Gracias, doctor. Pues me despido. Que pasen buena noche y pues seguimos en comunicación, doctor. Claro que sí. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por su participación. CEPSE Universidad les da las buenas noches. Gracias, doctor Alejandro Gracias, Ruiz. doctor. Buenas noches. Adiós a todos. Gracias. Muy Buenas buenas noches. noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Bye.